Vera Carnovale, en el centro de nuestra escena, para quienes no la conocen. Vera es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires e investigadora de CONICET. Profesora a cargo de la materia Historia Argentina II, 1955-2001, de la licenciatura en Historia de la Universidad Nacional de San Martín. Además, Vera ha dictado conferencias y seminarios de posgrado, especialmente sobre violencia política, en numerosas universidades, tanto del país como del exterior. Hay un vínculo de Vera con la enseñanza de la historia, de la cual hemos compartido en alguna oportunidad. Vera dictó numerosos cursos de capacitación docente sobre historia reciente en CAICIT, CONICET, en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y también en el Ministerio de Educación de la Nación. Entre 2001 y 2009 integró el equipo de especialistas convocado por Memoria Abierta para el diseño y construcción del archivo, del archivo oral sobre terrorismo de Estado y derechos humanos en Argentina. Desde 2008 es investigadora y miembro de la Comisión Directiva del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, CEDINCI, y miembro del Comité Editorial de Políticas de la Memoria, su anuario. Vera publicó numerosos artículos sobre historia reciente en libros y revistas académicas del país y del exterior, en particular sobre violencia revolucionaria, memoria y uso de testimonios orales. Es coeditora de Memorias Urbanas en Diálogo, Berlín, Buenos Aires, Historia y Memoria y Fuentes Orales en 2006, coautora de Abogados, Derecho y Política en 2010 y de la colección del CD de Memoria en 2005. Eso es la Memoria Abierta, ¿verdad? Sí. En 2011 publicó Los Combatientes, Historia del PRT-ERP en Buenos Aires por siglo XXI, que actualmente lleva ya su tercera edición. Por último, contar que Vera desde el 2016 hasta el 2022 fue codirectora de la colección Hacer Historia del siglo XXI Editores, y a partir de este año dirige la colección Pasado Imperfecto de la misma casa editorial. Hola, buenas tardes. Están las tropas de la Libertad Avanza tocando bocinas para impedir... El pensamiento. Para impedir el pensamiento, exactamente. Bueno, muchas gracias por la invitación antes que nada. Yo me voy a referir a la renovación de la historiografía de las izquierdas en Argentina, con lo cual antes que referirme específicamente a los últimos 40 años, me voy a referir a los últimos 25, porque es durante los últimos 25 años que ha tenido lugar en la Argentina una renovación notable de la historiografía de las izquierdas. Y esto es así, no casualmente, porque a fines del siglo XX, que ya es el siglo pasado, me da impresión decirlo, pero es así, Horacio Tarcus decía: la historia de las izquierdas no tiene quien la escriba, parafraseando a Gabriel García Márquez. Y efectivamente, uno de los grandes problemas que tenía la voluntad historiográfica de izquierdas es que carecía de archivos que albergaran el patrimonio cultural de las izquierdas argentinas o latinoamericanas, o de las izquierdas en general. Buena parte de los reservorios disponibles estaban en manos de coleccionistas privados o universidades extranjeras como Princeton, Harvard, el Instituto Iberoamericano de Berlín o el Instituto de Historia Social de Ámsterdam. Pero localmente carecíamos de acervos que albergaran la enorme y prolífica producción cultural y política de las izquierdas. Que eso es algo interesante para pensar. Las izquierdas han tenido una enorme, casi yo diría preeminente producción cultural, y sin embargo, entre esa influencia cultural y su impacto político, se instaló a lo largo de todo el siglo XX y hasta la actualidad un notable abismo, que será en todo caso parte de las deudas a pensar, de la agenda a pensar de las propias izquierdas políticas. Decía yo entonces que hacia finales del siglo XX no existía en la Argentina un archivo o archivos que albergaran el patrimonio cultural de las izquierdas, de ahí la frase de Tarcus de que la izquierda no tiene quien la escriba. Y de ahí también el impulso de un conjunto de historiadores
que, convocados por él, fundaron el Centro de Documentación e Investigación de las Culturas de Izquierda, el CEDINCI, del cual formó parte desde su fundación como socia y desde el 2008 como miembro de la comisión directiva. Uno podría decir que buena parte del siglo XX la historiografía de las izquierdas estuvo principalmente centrada en una historia tradicional de partidos, es decir, una historia casi institucional de los partidos de izquierda, con sus congresos, con sus autoridades, con sus disidencias y debates internos, que dio lugar muchas veces a las historias oficiales de estos partidos de izquierda, y cuyos patrimonios estaban precisamente en manos de los herederos orgánicos de estos partidos, por un lado, y también de la historia obrera, una historia obrera tributaria de los rasgos más empíricos y seriales de la historia social, en articulación con el marxismo economicista o determinista. La renovación que se produce a partir de finales del siglo XX tiene que ver, como intentaba decir al comienzo, con la construcción de las condiciones de posibilidad de la investigación historiográfica, es decir, con la construcción de archivos que permitan la tarea historiográfica y que ensanchen así el abanico de interrogantes, de enfoques, de líneas de investigación y abordaje. Ahora bien, es interesante pensar el doble movimiento entre la investigación historiográfica y la construcción archivística, porque crear y poner a disposición series, documentales y colecciones no ofrece solo nuevas condiciones materiales de posibilidad. La renovación historiográfica, la apertura de áreas de interés y de campos de discusión se derivan en buena medida de las definiciones e hipótesis que propone la propia confección del acervo documental. Así como una investigación obtiene un momento no narrativo de su hipótesis a partir del proceso de construcción de su corpus documental, a una escala mucho mayor, un centro de documentación propone un tipo de intervención tácita pero efectiva sobre el campo historiográfico. La organización de colecciones da lugar a series que ya contienen en sí mismas lecturas y donde se transforma un área de estudios. Basta recordar la sentencia de Borges: el orden de una biblioteca es una forma silenciosa de ejercer la crítica. Podríamos glosarlo sosteniendo que el orden de un centro de documentación contiene una forma implícita de ejercer la crítica historiográfica. De tal modo que las colecciones desarrolladas, y hablo del CEDINCI porque es el acervo en este momento más importante de Argentina y Latinoamérica que alberga la producción cultural, política y artística de las izquierdas y las clases subalternas, pero es aplicable a cualquier otro centro eventualmente, las colecciones desarrolladas en el CEDINCI excedieron así el lenguaje trazado por la tradicional historia del movimiento obrero y la historia de las izquierdas. En sus fondos documentales no solo se registraron la fundación de sindicatos y federaciones, la organización de huelgas o manifestaciones que dan cuenta del conflicto social y del crecimiento de la conciencia de clase, el lenguaje nativo, o la acción pública de mayores líderes gremiales y políticos, sino que también permitieron acreditar dimensiones cotidianas de la acción colectiva y la militancia, formas rituales y ceremoniales que contribuyeron a la construcción de identidades sociales, modalidades y espacios de sociabilidad. Al lado de documentos imprescindibles como las actas de una federación obrera o un boletín de huelga, cobran relevancia papeles hasta poco tiempo atrás considerados menores, como la fotografía de una asamblea o un volante, o el programa de un curso de formación, las famosas escuelitas de las izquierdas, o un listado de precios de libros y folletos en venta, o un cancionero político, o la carta de militantes de bases de una región distante a la ciudad capital, que adaptan el discurso oficial de las izquierdas al habla coloquial de su propio pago. El radar que puso la experiencia del CEDINCI en el armado de sus colecciones respondió a esta expansión de horizonte historiográfico. Hoy tenemos una colección de 160.000 libros y folletos, 11.000 títulos de publicaciones periódicas, 40.000 volantes, 6.000 fotografías, 4.000 afiches, más de 100 discos viniles y una colección de 170 fondos de archivos personales, entre los que se destacan los de José Ingenieros, José Sasbón, David Viñas, Nicolás Repeto, Herminia Brumana, Héctor Agosti, Cayetana Córdoba Uturburu, Norita Cortiñas, José Luis Mansieri, entre otros. En suma, así como la ampliación de los horizontes de la investigación histórica demandó la recopilación de nuevas series documentales, la organización y puesta a disposición de estos repositorios invitan a enriquecer y ensachar nuestro campo de preguntas e indagaciones. En la década del 90,
decía, dominaba a escala planetaria, hoy es posible contabilizar un significativo número de tesis, libros y artículos que de distintas perspectivas abordan la historia de las izquierdas. Mientras a fines del siglo XX ocupaba un lugar apenas residual en la agenda historiográfica, a comienzos del presente siglo el interés por este tipo de estudios creció de modo exponencial. En la década del 90, dominada a escala planetaria por la afirmación del neoliberalismo, la demanda social de experiencias históricas de las izquierdas había alcanzado uno de sus niveles más bajos. Sin embargo, con el cambio de siglo, la historia de las izquierdas conoció una nueva expansión sin precedentes que ya tiene más de 2 décadas. Esta renovación historiográfica y teórica, diría yo que es tributaria básicamente de 2 tradiciones o de 2 áreas disciplinares: la historia cultural y la historia intelectual. Si la historia obrera apenas disimulaba un método empirista de registro de la conflictividad obrera en un marxismo decididamente reduccionista, si la promesa de ganar la historia obrera partiendo de la clase en sí para llegar a la clase para sí, de vuelta entre comillas, se veía una y otra vez frustrada porque esta perspectiva carecía de las herramientas conceptuales para pensar en toda su problematicidad los procesos de formación de la acción colectiva, de las identidades sociales o de las culturas políticas, si los historiadores y sociólogos que cultivaban la historia obrera tradicional o la historia tradicional de las izquierdas no solo llevaron a cabo una recepción moderada y recelosa de la renovación historiográfica marxista que tuvo lugar en Europa durante el siglo XX, hablo de Thompson, de Williams, de Anderson, de Stuart Mill, también le dieron la espalda a la revolución historiográfica contemporánea, por ejemplo, los conceptos de Michel Foucault, los aportes de Michel Foucault, de Carlo Ginzburg, de Joan Scott. No tanto por pereza intelectual, sino porque socavaba buena parte de sus supuestos epistemológicos. La historia obrera no daba muestras de diálogo con su renovación historiográfica a vertiginosa escala global a fines de la década del 90, y emergía en nuestro continente un campo sumamente heterogéneo, pero pujante y productivo de lo que comenzaba a denominarse como historia intelectual. La nueva historia política, la historia de los conceptos, la historia de los lenguajes políticos, la historia de los intelectuales, la historia del libro y de la edición, la historia de la estética, de la recepción, entre otras perspectivas, ofrecieron herramientas teóricas sumamente productivas para concebir una historia multidimensional de las izquierdas. Una vez rota la cadena explicativa de la estructura económica, se abrió así un horizonte poblado de una pluralidad de sujetos sociales, de aspiraciones de transformación social, siempre moldeados por la formación o la mutación de culturas políticas y de imaginarios sociales, habilitándose así ensayos novedosos de articulación, de reivindicaciones, formas renovadas de organización, experiencias colectivas y construcción de subjetividades. Abierto el horizonte de la imaginación histórica, estas herramientas permitieron poner en cuestión la circulación internacional de los grandes sistemas ideológicos, los anarquismos, el marxismo, el socialismo o el comunismo, comunidades homogéneas y transhistóricas, para atender a sus discusiones regionales conforme las culturas políticas del espacio de recepción. Al desplazar el énfasis del momento de la producción intelectual al de la difusión y la recepción, fue posible enfocar el estudio de la experiencia de quienes desde la periferia latinoamericana y local llevaron a cabo operaciones selectivas y apropiativas de la lectura, la tradición, la edición, la difusión, la divulgación, la recreación y la militancia de izquierdas. Al repensar la política en términos gramscianos de construcción hegemónica, por ejemplo, el universo de la acción militante se expandió mucho más allá de la cuestión de la inserción del partido en tal o cual fábrica o gremio, del éxito o fracaso de las experiencias de proletarización o de la eficacia político-militar de la acción armada. La nueva perspectiva permitió percibir otras figuras menos visibles de la experiencia militante y, sin embargo, constitutivas de la cultura de izquierdas hasta hoy en día: actores de las izquierdas, periodistas, traductores, editores, impresores, libreros, artistas gráficos, diseñadores, escritores, cursillistas de las escuelas de cuadros, entre muchas otras figuras que fueron conformando lo que hoy, en sentido amplio, podemos entender como cultura de las izquierdas. Incluso las figuras clásicas del militante de izquierda fabril o del combatiente armado, idealizado en los relatos tradicionales, generaron una multidimensionalidad cuando se los comenzó a repensar, por ejemplo, con perspectiva de género, así como una mirada crítica desde los feminismos y los activismos LGTB+,
Incorporó la lucha de las mujeres y evidenció resabios patriarcales y homofóbicos. Buena parte de la producción sobre la historia de las izquierdas que tuvo lugar en los últimos 25 años se nutrió de estos problemas y abordajes. Y esto fue posible precisamente gracias a la construcción de archivos que albergaran el patrimonio cultural, político y artístico de las izquierdas y las clases subalternas. Este balance de expansión de la historiografía de las izquierdas no deja, sin embargo, abiertas ciertos problemas y desafíos a futuros. Voy a mencionar básicamente dos de ellos, que no necesariamente tienen que ser pensados en términos opuestos, sino más bien interrelacionados. Uno tiene que ver con la profesionalización del campo, que sí ya data de más de 35 años, en la cual se observa una creciente preeminencia de la empiria por sobre la recreación de hipótesis e interrogantes. Este es uno de los problemas que podemos advertir quienes trabajamos en el campo de la historiografía de las izquierdas, es decir, la propia posibilidad de investigación y estos archivos nutridos con la variedad y la cantidad de documentación que albergan, si bien ha convocado la atención de numerosas investigaciones, no todas ellas redundan en nuevas preguntas e hipótesis y la recreación de conceptos o herramientas conceptuales para pensar la historia de las izquierdas, sino que muchas veces quedan anclados en la descripción y la enumeración empírica. Quizás a veces vinculado con lo anterior, a veces sin vínculo con lo anterior, queda pendiente el problema de los vínculos entre historia y política. Si hacia fines de la década del 90 la historiografía académica se presumía de tener una clara separación entre historia y política, si desde los márgenes de ese campo historiográfico se cuestionaba precisamente esta división, hoy podemos decir que el campo, y me voy a referir específicamente al campo de estudios de historia reciente, que es en el que compartimos acá con Ana y con Ernesto, en el campo de estudio de historia reciente se constituyó también hacia finales del siglo XX con una clara voluntad de intervención política ligada fundamentalmente a la reparación de las víctimas de la represión estatal, por un lado, y a la recuperación, al menos en clave historiográfica, de las experiencias revolucionarias contestatarias de la década del 60 y del 70. De modo que este vínculo, inevitable diría yo, desde la propia constitución de la historia como disciplina a finales del 19 entre historia y política, es, en el caso de la historia reciente, particularmente evidente y explícito. Sin embargo, uno de los riesgos que advierto que pueden verse en muchas de las producciones existentes en el campo historiográfico de las izquierdas, en el campo de estudios de historia reciente, es que ese vínculo se ve muchas veces tensionado, traccionando al campo a una subordinación, diría yo, de la palabra historiográfica por sobre la voluntad política. Una de las consecuencias más visibles de esto es la poca diferenciación que hay muchas veces en muchas de las producciones entre aquellas intervenciones provenientes del campo puramente político y militante de aquellas provenientes del campo historiográfico o académico. En este sentido, uno de los riesgos que encuentro, y que en parte creo que tiene que ver mucho con lo que ha pasado en los últimos años en el campo del movimiento de derechos humanos y en el espacio de la memoria social, es que la historia de los años 70, la historia de la dictadura, se vio total y completamente comprometida y traccionada, en este sentido digo, impedida en muchos sentidos, de abordar determinados temas que son tema tabú para el movimiento de derechos humanos y temas silenciados en el espacio de la memoria social. Yo personalmente hace muchos años sostengo que nada bueno puede venir del silencio y que solo la irreverencia del conocimiento puede aportar a la construcción de subjetividades emancipadas. Y creo que el avance de la palabra pública de desprestigio para con el movimiento de derechos humanos tiene en parte que ver con estos silencios que estos puntos ciegos y estos vacíos que hemos dejado librados en el campo de la memoria social. De modo que una luz de advertencia podría llamarse así, aunque entendiendo que el verdadero compromiso historiográfico, intelectual y político para con la historia y la tradición de las izquierdas, que son en definitiva la que al menos a mí personalmente más me convocan, no pueden venir de los corsets de las fidelidades impuestas en el campo de la memoria, sino de
del pensamiento, que es en definitiva lo que caracteriza la actividad intelectual e historiadora. Bueno, nada, eso.